Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Es mediodía en Chile en este jueves 29, cerrando el mes de las celebraciones patrias. Felices de poder contar en este programa, que es el séptimo de nuestra temporada número 22, con una escritora chilena que regresa a las librerías de todo Chile con su primera novela. Quiero presentarles y darle la bienvenida a Fátima Sime. ¿Cómo estás, Fátima? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Muchas gracias, Ángela. Muy contenta de acompañarte en este día de hoy y agradecida de tu invitación. Gracias, Fátima. Quiero contarles que estamos muy contentos aquí en Lecturas Asombrosas porque gracias a Editorial Cuneta voy a presentarles la nueva edición. Aquí está, de Carne de Perra, que es la primera novela de Fátima en su reedición por Editorial Cuneta, que hoy se presenta para que todos los que están en Santiago puedan ir a acompañarla en el Espacio Literario de Ñuñoa a las 19 horas, ahí en Jorge Washington 116, frente a la Plaza Ñuñoa. Van a acompañarla en esta ocasión Alia Trabuco, Josefina González y Bernardita Bravo. Así que estas potentes mujeres van a estar hablando del proceso de escritura y de esta nueva edición de esta novela, que además obtuvo mención honrosa en los premios municipales de Santiago el 2010. Quiero contarles que Fátima Sime nació en Santiago, es escritora y de profesión matrona. Estudió los diplomados en dramaturgia y guión en filosofía de las ciencias cognitivas en la Universidad Alberto Hurtado y ha publicado Carne de Perra en el 2009 y el libro de cuentos Noticias sobre ti misma el 2013. Con este libro de cuentos ganó en el 2014 el premio Mejor Obra Literaria del Consejo del Libro y la Lectura en la categoría Cuento, y déjenme decirles que esta novela ha sido y está siendo estudiada y leída y con excelentes críticas de nuestros críticos literarios nacionales. Así que gracias, Fátima, nuevamente. Gracias a Editorial Cuneta por hacerme llegar tu novela, y también a la periodista Mariana Ales por esta preciosa oportunidad de conversar contigo sobre tu proceso. Quiero saber primero, Fátima, ¿cuál es tu emoción frente a esta nueva edición de Carne de Perra? Bueno, yo creo que mi emoción principal es de alegría. Ha tenido muy buena llegada, principalmente a las generaciones jóvenes, que es una de las razones por las cuales yo como que acepté esta reedición, poder llegar a los jóvenes en el fondo. Y también he leído súper buenas críticas y eso me tiene feliz, pues cómo no. Ponte tú, en el Mercurio de este domingo, don Pedro Gandolfo escribió un texto que, bueno, aparte de que contó en la primera línea el final de la novela, hizo un spoiler, pero así, tremendo. Es un texto, pero maravilloso, que yo quedé muy, muy, muy contenta y agradecida. Así que yo diría que alegría nomás. Sí, te preguntaba por esta emoción en esta nueva edición, porque en una de tus conversaciones te contaba fuera del programa que he estado siguiendo tu trayectoria, he leído las entrevistas, el comunicado de prensa que se envió en esta nueva edición, y te preguntaba por la emoción porque contabas tú que cuando escribiste esta novela, el mayor sentimiento fue de rabia por que la gente estaba olvidando lo que había pasado en este periodo tan oscuro de nuestra historia. Así que me alegra mucho. Perdón,
más que la gente estuviera olvidando, me daba rabia las personas que decían que para que se produjera un reencuentro, una sanar heridas o qué sé yo, había que olvidar, pasar la página, digamos, ¿ya? Entonces eso era lo que me violentaba un poco, porque yo creo todo lo contrario sobre el trauma. Tengo una hija psiquiatra y he hablado mucho el tema con ella y, y para poder realmente sobreponerse a los traumas de todo tipo, los personales, los sociales, uno tiene que entrar a entender y a poder trabajar ese trauma. Entonces, de ahí, digamos, este eh, concepto que yo decía de tener rabia, rabia contra eso, ¿ya? Gracias por la aclaración, Fátima, y siguiendo con estos conceptos, eh, también te has referido a la obsesión tuya por este binomio víctima-victimario. Me gustaría que profundizaras esa idea en cuanto al leitmotiv de Carne de Perra. Mira, yo creo que la violencia en sí, entrando ya como al máximo de la violencia, que es la tortura, es una preocupación de todo ser humano, digamos. ¿Ah? Nosotros, es imposible que tú encuentres una persona que no te diga que la violencia extrema le preocupa. Ahora, por mi profesión, yo he trabajado toda la vida con mujeres, muchos años en hospitales públicos, en consultorios. Entonces, yo creo que mi contacto con la mujer, porque tú sabes que la violencia en general en nuestra sociedad se ensaña con las mujeres, con las minorías, con los más desvalidos, con los que están como en la frontera de la sociedad. Ahí es como que la violencia bulle, digamos. Entonces, yo creo que esta supuesta preocupación que uno puede tener en mí se transformó en una obsesión de ver tanto contacto diario, porque el binomio víctima-victimario no lo encontramos solamente en extremos como es vivir una dictadura o estar en una guerra donde las violaciones son pan de todos los días, sino que pueden estar aquí ahora, en la vecina de tu casa, acá en el lado de mi departamento. Puede haber una mujer que está sufriendo violencia, puede haber un hijo que está sufriendo violencia, un padre, la sociedad en general. Tenemos muchas situaciones violentas hoy en día y si miramos la historia es algo que se viene repitiendo. Entonces como que, bueno, eso, y juntado como contaba antes con la rabia, se me formó, se me iba armando esta necesidad de escribir, de hacer algo, porque mis hijas, que ya eran adolescentes, supieran bien lo que pasó, que no lo vivieron, etcétera, porque veníamos saliendo nosotros, estábamos en un periodo muy violento, ¿no? ¿Cómo fue entonces en esa época tu proceso de escritura? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue decidirte y sentarte a escribir esta historia que, sin hacer spoiler, cuenta la historia de una enfermera que es torturada? Y ya más adelante quiero contarte también lo que me produjo a mí como lectora, pero cuéntanos sobre ese proceso de escritura, siendo que tú vienes Eh, a este mundo tan científico. Claro, bueno, yo por un proceso personal mío estaba en una terapia y la terapeuta me aconsejó hacer como un taller autobiográfico, ¿no? Como para complementar. Y de ahí del taller autobiográfico, la tallerista me recomendó meterme en talleres más serios, más de cuento, más qué sé yo. Y por ahí empezó, ¿ya? Y la novela fue así, tomando cuerpo con muchísimo, muchísimo trabajo. Eh, Uno trabaja con procesos tan íntimos, con su inconsciente, además tiene que aprender cierta técnica, digamos, no es llegar y escribir una novela, ahora me he dado cuenta.
me demoré mucho. Lo que más me demoré era en la parte técnica, que no lograba armarla. De hecho, yo también estuve en un diplomado de guión en la Padre Hurtado, y ese diplomado me sirvió mucho porque hice un guión teatral sobre la idea que tenía dando vuelta de la novela, y cuando terminé ese guión pude armar con los tiempos, armarla en sí. Armar una novela cuesta mucho. No es llegar a escribir, sino que es la compaginación de los capítulos, qué va primero, qué va después, como para que tenga una línea dramática, como para que sea entretenida también, que capture al lector, porque no es llegar y ponerse a contar como uno habla en una reunión social, digamos. Tiene que tener una cierta estructura, como decía antes, y llevar un cierto ritmo. Entonces, a tu pregunta yo podría contestar con unas pocas palabras, que es mucho trabajo. Así logré escribirla. Eh, Hablando de las herramientas técnicas, quiero profundizar un poquito en eso. Eh, ¿Cómo decidiste narrar en presente esta historia? O sea, la protagonista va contando lo que le va sucediendo y uno como lector va viviendo con ella las situaciones. Pero entre medio, y muy asertivamente, según mi opinión, nos encontramos con un narrador omnisciente que nos va develando las situaciones pasadas. Y que eso lo encontré máximo porque nos ayuda a entender toda la atmósfera que se vivía en aquella época, con mucha economía del lenguaje. Hay unos capítulos muy, muy breves, pero que dicen mucho, y que tú tienes la genialidad de situarnos en lugares y de describir personas que existieron sin nombrarlas, sin darnos la dirección exacta, dándonos ciertas pistas. Bueno, para quienes vivimos la época es facilísimo armarse el cuadro. Para los jóvenes de ahora, usando el Google Maps, entenderán de lo que me refiero. Así que primero felicitaciones por eso, pero como lectora me surge a mí esa inquietud. Yo quiero saber cómo Fátima Sime decidió este tipo de narración de primera persona, y luego, sin que uno se dé cuenta, el narrador omnisciente nos va develando muchas más cosas de esta protagonista. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, mira, fue una decisión que yo creo que muchas personas se sentirán identificadas, porque son esas decisiones que uno toma con una incertidumbre tremenda de si va a resultar o no va a resultar. Me pareció que el pasado de la novela debería ser escrita en un presente continuo y con un narrador omnisciente, de una forma de que era un periodo de que tenía que decir mucho, pero que al mismo tiempo entonces se le acercaran imágenes, que el lector se viera metido en la imagen, al mismo tiempo que lo que sucede en el presente estuviera contado en un pasado y en primera persona, como una forma de transmitir, que me costaba mucho, esa pobreza de espíritu que tenía en ese momento, esa soledad, esa amargura, ese vacío que tenía la protagonista. Y por lo que tú me dices y por lo que he escuchado de otras personas, le achunté, o sea, no, fue una solución acertada en el fondo, porque cumplió exactamente lo que yo quería lograr. Y como tú bien sabes, yo no vengo del mundo literario, yo no estudié literatura, yo no tuve la oportunidad de ver análisis de novelas, de cuentos, venía de talleres solamente. Entonces, sucede a veces, le sucede a todo el mundo tener ciertos chispazos de ciertas cosas. A veces a uno se le vienen en la ducha, como tú puedes saber, no sé, haciendo las cosas más cotidianas, pero son chispazos que al final
que uno no sabe. Si tú me dijeras de dónde te vino, no tengo idea, pero ahí están, y lo mejor es que resultaron, porque lo más probable es que de uno que le resulte a uno en la vida, hay 10 o 15 detrás que fueron un fracaso, digamos. La vida es así, ¿no? Todos sabemos. Bueno, esa es la respuesta. Quiero contarte qué me produjo a mí tu novela. Sí, sí, claro. Primero una conmoción. Yo siempre hablo como lectora, me gusta mucho, mucho leer y me gusta mucho el realismo. Primero quiero destacar que esta novela se vuelve un testimonio conmovedor que nos lleva a repensar cómo estamos haciendo las cosas hoy, primero. Segundo, que invito a los lectores que se sumen a tu novela, que hagan el ejercicio, yo no sé si tú lo has hecho, me imagino que sí, de leer los capítulos en que solo está el narrador omnisciente y perfectamente es un relato corto. O sea, podríamos sacar, lo que yo hice fue leer, después de leer toda la novela, leer solo los capítulos del narrador omnisciente, y también queda una historia hilada sin necesidad de saber que la protagonista se llama María Rosa y que el torturador es el príncipe. Así que quiero agradecerte por eso, por esa contribución a nuestra historia personal y colectiva. Muchas familias chilenas padecieron y siguen sufriendo las consecuencias de esta horrorosa dictadura que tuvimos. Y en ese sentido tu libro viene a hacer el rescate de esa memoria que muchas veces con toda la contingencia se quiere tapar o se quiere anular o se quiere pasar la página. ¿Cómo fue el trabajo de perfil de estos dos protagonistas? Porque la novela se sostiene muy bien solo con ellos. No necesitamos más. ¿Cómo fue ese trabajo? Fíjate que no fue tan difícil como uno pudiera pensar, ¿eh? Varias personas me preguntaron si había sido una experiencia personal. Y yo tengo que aclarar que en lo absoluto. Bueno, imposible que no haya sido personal en el sentido cuando uno vivió los años de dictadura. Nos tocó a todos, y como bien tú dices, lo que te sucedió a ti, nos sucede a muchos, conmocionarnos con que han pasado tantos años y todavía las heridas de tantas personas le tocan lo personal, y de las que nos tocó en lo realmente personal nos conmovemos ante el dolor que significa tener a nuestros seres queridos detenidos, desaparecidos, digamos. Es una palabra bastante horrorosa. Pero fíjate que a pesar de eso, armar estos personajes no me resultó difícil, y lo hice, yo creo que bien, porque como te digo, han pensado incluso que soy yo, que es algún testimonio personal, solamente observando los muchas María Rosas y los muchos Emilio Crank que existen en nuestra sociedad y que van a seguir existiendo. A mí me gusta mucho esta frase de Parra que dice que somos un embutido de ángel y bestia, ¿no? Y yo creo que debemos hacernos cargo de eso. Lo que pasa es que en muchas circunstancias a algunas personas se les desarrolla muchísimo su lado más animal, por decir así, no sé qué nombre o qué es un sustantivo, pero qué adjetivo poder ponerle, no se me ocurre. Y uno se topa con esas personas, ya sea en las noticias, como viendo a estos personajes que han tenido 20 años, 18 años, secuestradas a sus propias hijas, o de estas personas también, me refiero, pueden ser tanto hombres como mujeres, que cometen actos deleznables, actos que sin ser incluso psicópatas seriales o algo por el estilo, sino que son un enigma. ¿Por qué se desarrolla este lado? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, existen muchas María Rosa, existen muchas mujeres en que están envueltas en una relación muy dañina, muy violenta,
y se produce un círculo vicioso que tú no puedes salir de ahí. Está muy escrito psiquiátricamente la reacción que uno tiene cuando has tomado por compañera una persona en que su lado más bestial no lo has visto, sino que te has enamorado de un personaje por su lado angelical, que todos lo tienen también. Entonces, yo sentí que fue, yo creo que toda persona que le resulta una novela tiene un poquito de alma de Boyer, no completamente, y en las reuniones sociales, con tus amigos o en las asambleas, estás siempre observando al otro, cosa que hoy en día hace harta falta, porque yo siento que con la pandemia como que perdimos el arte de escuchar al otro. A mí me da mucha rabia eso, o sea, me irrito cuando estoy en reuniones sociales y la gente quiere puro hablar, cuando a uno le debería mucho más escuchar al otro, aprender del otro. Eh, Así que no me costó tanto, fue mirando, observando, conociendo personas por el estilo, y vas haciendo tú, sacando de por aquí o por allá esas características. ¿Crees que estamos en una, crees que en nuestra época actual, en lo que estamos viviendo, hemos avanzado en esta visibilización de los tipos de violencia, en este caso hacia las mujeres, porque también pensemos en los niños, en los animales, pero en este caso en las mujeres? Hemos avanzado, es indudable quedarse en el decir que no. Yo anduve en todas las últimas marchas previa pandemia, incluso en alguna un poco posterior, cuando ya estaba mejorándose, y la fuerza que ha tomado el movimiento feminista en los últimos años es pero enorme. O sea, nosotros que somos más viejas, podemos remecernos al ver esa juventud que marcha, que arma comparsa, que se plantea ante el problema con alegría. Yo bendigo a las feministas más antiguas incluso, que han abierto este camino sacrificando muchísimo. Tenemos que pensar desde cuándo tenemos derecho a voto las mujeres, si es hace muy poco. Poquísimo. Entonces, poquísimo, sí, o sea, es terrible. Entonces, y si uno va más atrás, tampoco es mucho la abolición de la esclavitud en la humanidad, pero estamos muy al debe. O sea, tenemos que pensar que todavía venimos de una matriz cognitiva machista. A mí me gusta mucho ese término que saqué de mis diplomados de neurociencia, que nos armamos en matrices. Así vamos siendo, digamos, la matriz que nos formó nuestro núcleo social, nuestros padres, nuestra escuela, nuestros amigos, va formando, y el trabajo de deconstrucción que tenemos que tener. A mí me hicieron una pregunta cuando yo todavía no pertenecía a ningún movimiento feminista, que sí pertenezco ahora, ¿cuál era mi aporte? Y yo le dije, mi aporte es deconstruirme todos los días, porque todos los días me encuentro con actitudes que tengo metidas dentro, machistas, y que uno las normaliza. Si hay mucha violencia todavía normalizada, que se acepta como normal, y hay muchas mujeres que aceptan como normal que no se les pague sueldos por ser cuidadora, que tú tengas que tener un doble o triple trabajo porque se te suma el de la casa, que todavía se diga alguna persona. A mí me ha tocado tener conversaciones con escritores en que me dice, no, yo aprendí desde chiquitito a ayudar en la casa. O sea, la ayuda está siempre presente, si tú te fijas, algo tan normal, tan nimio, tan cotidiano, pero no tendría por qué ser la ayuda, tendría que ser realmente reconocer que es un trabajo de dos personas, y esas dos personas
tienen la responsabilidad de mantener un hogar con todo lo doméstico, que entre paréntesis, yo lo odio. Mi pareja me decía, pero si no sabe abrir ni un paraguas, pero me esfuerzo por hacerlo, aunque sea un tremendo trabajo, y pueden haber muchas personas igual, y la pareja de esa persona tiene la misma responsabilidad con los hijos, con el trabajo tedioso de la casa, con las compras, etcétera. Esa cosa cotidiana te lo pongo para reflejar muchísimas otras acciones mucho más profundas de nuestra sociedad, mucho más complejas, en que todavía están normalizando, empezando por la ley de violación en el Congreso que está en este momento. Creo que se estaba discutiéndolo otra vez y que hay algunos puntos que se están como, no sé en qué quedó, no he vuelto a meterme, me disculpo por eso, pero me llamó mucho la atención que estuvieran como rechazándose ciertos puntos, porque son situaciones normalizadas, como te digo, muy profundas, muy complejas, pero que hay que tratar de que salgan a la luz pública y que salgan a las políticas públicas, que es lo principal y la única manera de hacer cambio, de hacer reales cambios. O Y sea, yo estoy también, consciente cuando yo dije la reedición de esta novela, yo la quiero justamente para lo que tú hablabas, para que las nuevas generaciones se acerquen a esto, para que algo sirva de sanar heridas. Yo estoy consciente que una reedición de novela es un grano de arena entre los reales cambios que necesitamos, pero de repente con pequeñas cositas se van logrando cosas. Bueno, no hay que perder la esperanza, digo yo, porque en que vamos para mejor hacia adelante, porque si uno no se levanta, sobre todo si tiene dolores articulares como yo, no te levantas nomás. oye, Eso. me encanta tu actitud, Fátima. Estaba, mientras nos Gracias. conversas, ¿no? Mientras nos conversas, estaba pensando en cuántas mujeres hoy en día aún eh, normalizan, por ejemplo, la violencia económica. Por supuesto, es algo, pero qué buen punto, porque es algo que sufrimos muchas mujeres, porque uno piensa de repente, esto es de clase social. No es de clase social, es transversal a todas las clases, desde los súper, hiper millonarios Claro. hasta la gente que está en el quintil más pobre. Por supuesto que la violencia económica es muy importante, está totalmente normalizada hasta el día de hoy. Es un trabajo tremendo para empezar a deconstruirlo. Sería cosa de mirar los juicios de divorcio solamente. Y también la violencia informativa. Cuando el agresor posee información para hacerte daño, sobre todo en las redes sociales. eh, Eso tampoco está poco, no, Trabajado, está poco trabajado, está poco, oye, chicos, visibilizado, quizás está demasiado claro, normalizado. cuidado con la información que entregan, porque, o sea, el que tiene la información tiene el poder de amargarte el día, de extorsionarte, Mira, y eso se da en todas las situaciones de poder, por eso las mujeres estamos porque vivimos en un patriarcado, incluso en algo tan sencillo como que no sé, estás haciendo una tesis y te toca un tesista que sabe mucho más que tú. Son posiciones dispares y hay que trabajarlas para no ponerse uno en el plan de, pucha, tengo que aceptar todo lo que se me diga. Bueno, son temas complejos, como te digo, que es difícil, requieren mucho trabajo y estudio también para poder ver cómo se abordan de la mejor manera sin provocar rechazo, porque también cuando uno se tira, encuentro yo, con el ímpetu de la pasión, de la emoción a trabajar estos temas, lo único que consigue es que la persona que está en el núcleo metido en esa matriz no quiera salir nunca más de ahí porque se sintió agredido, se sintió atacado. Y en general, cuando nos sentimos atacados, tendemos a replegarnos, ¿no? Y a no hacer cambios. así es. Gracias, Fátima. Volviendo a Carne de Perra, que es el título de tu novela, Sí, claro. tiene un ritmo vertiginoso. O sea, uno no para de leer hasta que llega a la última página. Y
los sucesos que nos relata van rapidísimo. Quiero saber qué situación de las que narras en esta historia fue la más compleja para ti de llevarla al papel. Fíjate que uno pudiera pensar que sí fueron complejas las situaciones que tienen que ver más con los años difíciles, ¿no? Pero no, fue una situación del periodo del presente. Me costó muchísimo decidirme si la protagonista se decidía a torturarlo a él o no. Se decidía a tomar esa, que yo creo que es una emoción muy, muy humana, ¿no? Cuando has pasado por un grado tan grande de dolor, reaccionar con ganas de vengarte, por decir así, ocupar una palabra más fuerte, porque yo le tenía mucho cariño al personaje de María Rosa y sentía que no quería contaminarla, quería que fuera puro ángel, que no tuviera nada de bestial en ella. Y, y poco a poco me fui convenciendo que era imposible que ella no tuviera al menos un acto que ella creyera que iba a ser reparatorio para poder hacer el contraste con el final. No quiero contarlo bien porque si no, pero tú que la leíste vas a entender, porque si no voy a hacer spoiler, pero la persona, que ojalá hayan varias, que lean la novela, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Era imposible hacer, cuando uno tiene, todos hemos tenido grandes contradicciones en la vida, y que para que realmente podamos el día de mañana, cuando nos miramos a distancia, poder ver bien qué decisión y cómo fue la decisión que tomamos, que haya un contraste en la toma. Entonces era imposible que ella hiciera lo que hizo al final si no hubiese hecho lo que hizo al principio, ¿ya? Eso me costó un mundo, Ángela. De hecho, no me acuerdo cuántas carillas hice de una manera y después las hacía actuando de la otra manera y bueno, me decidí finalmente. Incluso me acuerdo haberle preguntado a amigos de mucha confianza que saben mucho de escritura, qué les parecía, y algunos me decían, como siempre que uno consulta, ajá, esto, y otros me decían, no, esto otro. Entonces, bueno, al final uno tiene que tomar su propia decisión con la tripa, y si me equivoco, echarle en la vida es así, es una incertidumbre. Mm. Y esa fue la escena. Lo que no es una incertidumbre es que tu novela está muy bien narrada, tiene una atmósfera que eriza la piel a ratos, que empatizamos mucho con María Rosa, y que nos lleva a ese tiempo tan oscuro. Y sin embargo, es una novela que también deja sus luces de esperanza. Uno de los episodios que a mí me terminó así de quebrar como lectora fue el reencuentro con la familia, que no vamos a hacer spoiler, pero ojo ahí. Así que hay que leer Carne de Perra, hay que compartir, hay que empezar a conversar con los hijos. Yo de hecho voy a pasarle a mi hijo mayor, el de 18, el libro para que lo lea, para que empiece ya a profundizar en lo que estudia en el colegio, en lo que él quiere hacer para futuro. Así que es un buen incentivo para eso. Quiero invitar... Oye, yo soy súper llorona y me emocionan mucho mis palabras y me daría una vergüenza tremenda que me vieran llorando aquí, pero muchas gracias, ¿ah? Son muy, muy bonito eso de que me digan que las nuevas generaciones, porque fue un poco lo que me pasó con mis hijas. Yo escribí la novela, pero se las pasé después, digamos, cuando ya tenían edad como para leerla o qué sé yo, para entenderla. Entonces me emociona mucho lo que dijiste.
Sí. Bueno, yo voy a hacer aquí un spoiler con mi hijo. Mi hijo mayor quiere estudiar psicología. Entonces, Ya, por eso encuentro que es relevante para él, porque además quiere, me va a matar cuando vea el programa, porque además quiere especializarse en terapia de parejas. maravilloso. Ese es su sueño, así que, ay, yo también me emociono, ¿viste? Vamos a terminar las dos emocionadas. Para seguir con esta emoción que produce la escritura de Fátima Sime, esta mujer que es matrona, que se ha encontrado, que ha sido el apoyo de muchas mujeres en el momento más feliz para algunas, en el momento más angustiante para otras, el de dar a luz. Ella dio a luz esta primera novela que hoy se reedita, además hermosamente por Editorial Cuneta, con un collage precioso que una vez que ustedes Qué terminen de leer, precioso, ¿eh? sí, uno termina de leer la novela y entiende todo lo que es la portada. Así que felicitaciones también para la artista del collage, para Editorial Cuneta, que se la juega también por esta novela, y espero que tenga nuevas también reediciones a futuro, pensando, Fátima, que vamos a cumplir ya 50 años de ese tiempo tan oscuro y que aún quedan muchas heridas, quedan muchas cosas que, bueno, sabemos cómo es, no queremos entrar en esa onda, pero sabemos cómo se ha ido trabajando esta parte de nuestra historia, así que libros como Carne de Perra son esenciales, son necesarios y también son muy justos. Así que para hacer justicia a lo que estamos hablando aquí con Fátima, quiero invitarla a que nos lea ese fragmento de Carne de Perra que se va a Sí. convertir hoy en nuestra lectura asombrosa. Por favor, pongan mucha atención. Sí, bueno, vamos a tratar de leer acá un trocito pequeño, que es el que empieza con el número 2, que está al principio de la novela. No puede creer que solo un piso de distancia la separa del horror donde estuvo. Es una oficina con escritorios, sillas, máquina de escribir. El hombre, rodeado de papeles y carpetas, ha perdido ferocidad. Tome asiento, dice mostrando la silla. Se dieron cuenta del error, piensa ella. Le pedirán que jure que la trataron correctamente y que cooperó en forma voluntaria. Pondrá su firma en un formulario, a todo dirá que sí, le entregarán el carné y caminará hacia la calle como si nada hubiera pasado. El tipo la mira un rato en silencio. Abre una carpeta y lee en voz alta. María Rosa Santiago López, 24 años, profesión, enfermera universitaria. Se detiene, hace un gesto de asombro enarcando las cejas. El cigarrillo continúa en la comisura de la boca. Retira unas fotos, toma una y se la muestra. Por lo que veo, dice, heredó el pelo de su padre, porque este es su padre, ¿verdad? Sí, es mi papá. El Nicanor del Tránsito Santiago Farías. Boliviano el caballero. Aquí dice que ingresó a Chile el año 1940. ¿Por qué no se ha nacionalizado el señor Santiago? Son muchos años en Chile, ¿no le parece? Ella, no sé, yo no tenía idea. ¿Debería haberlo hecho? ¿Es un delito? Señorita, por favor, no estamos aquí para hablar de delitos. Se ve que su padre es un hombre intachable, además un hombre de esfuerzo, chofer de taxi con auto propio, cuotas del préstamo al día, secretario del sindicato de choferes de taxi en Limache. Parece un muy buen hombre su padre, bonita familia. Toma otra foto de la carpeta. Aquí tengo a la señora doña Rosa Ester López Rojo, profesora de castellano. ¿Qué más dice por aquí? Mire el pelo de la profesora, crespo como el de su hermana María Elena y el de su hermana María Luisa. Va colocando las fotos en fila. Qué bonita familia. Hay que cuidar que a esta familia no le ocurra nada. Me gustan las familias unidas. Ella se pregunta por qué tanto discurso para dejarla libre, por qué alargar el momento. Mira, aquí está la foto tuya, la vamos a poner junto a las de tu hermana, las tres Marías. Qué distinta te ves en estas fotos. ¿Fue con cigarrillos que te quemaron la cara? Ay, son unos brutos, no aprende. Ella se extraña. ¿Por qué el tuteo? No entiende mucho, se anima a preguntar, ¿cuándo voy a salir?
Todavía no, faltan algunos trámites, pero será pronto. Ella insiste, pero hace un año que no veo a Alexis Ledva, que no tengo contacto con él, el paternal. Chiquilla, eso lo sabemos, a tu novio ya lo tenemos, tú tranquila. Mientras habla, se incorpora y rodea la mesa. Parado, con los brazos cruzados al frente de ella, ha vuelto a ser el de la mañana. La observa en silencio. Ella, con ese chaleco minúsculo que le han dado y el blue jean demasiado estrecho, se encoge en la silla hasta casi desaparecer. El hombre se agacha, toma su cara entre las manos, la obliga a mirarlo. Es otra cosa lo que quiero. Ella se inquieta. ¿Habrá cambiado de táctica? Si no es por Alexis, ¿para qué me retiene? ¿Por qué me ha elegido a mí? El hombre, con la mano empuñada y estirando solo el dedo del anillo, el meñique, le raspa las llagas. Ella no intenta nada, no dice nada, solo rehuye la mirada que le examina. Mírame, grita él, me gusta que me miren. ¿Me tienes miedo? ¿No fui yo el que te rescató esta mañana? ¿No soy acaso el que está tratando de ayudarte a ti y a tu familia? ¿Para qué crees que los tengo a todos en una carpeta? Dime que no me tienes miedo. Dime, no te tengo miedo. No, no, no tengo miedo, no tengo miedo, repite ella obediente, aunque tiembla. ¿Te duele?, pregunta él, hurgando en las costras. Se ha sentado horcajada sobre ella, la aplasta, comprime sus caderas. Está embelesado jugando con su cara. ¿Te duele? Ella siente con la cabeza. Espera, no te muevas, voy a ayudarte. ¿Ves qué delicado soy? Saca del bolsillo de su pantalón una navaja pequeña, clava la punta en una herida, levanta entera la costra y se la muestra. Si queremos bonita la cara, sin cicatrices, hay que descostrar donde hay infección, pues muñeca. En cada cometida, la chica siente la hoja pequeña, filosa, bailar cerca de su ojo. A pesar del dolor, temerosa, no se mueve, no chista. Él emprende la tarea con esmero. Se toma su tiempo para no dejar residuos. Cuando termina, manan hilos de sangre de las heridas. Ahora hay que desinfectar, dice, y para eso nada mejor que la saliva como los perros. ¿Te gustan los perros? ¿Te gustan? Dime, me gustan los perros. La muchacha balbucea, me gustan los perros. Él gruñe en su oreja, gimotea como un cachorro, empieza a lamerle el cuello, luego recorre con parsimonia el rostro de ella. Son lengüetazos fibrosos que hacen arder las llagas. Sin embargo, al rato, esos movimientos rítmicos, calientes, la atontan, la adormecen. ¿Cuánto dura el ritual? Cuando el hombre se retira, ella abre los ojos. Lo oye llamar a un subalterno por teléfono. Con un pañuelo se limpia acucioso los restos de coágulo en los restos del bigote. No sé si después es un capítulo muy largo. No, gracias por esa lectura porque además lo lees perfectamente. Eres muy buena lectora en voz alta. Muy buena lectora en voz alta. Bueno, sí, en el colegio me elegían para leer siempre, era uno de los problemas. Sí, no, así que gracias por el doble regalo, por este capítulo 2, en que ya vamos entrando a este universo, a esta burbuja en la vida de María Rosa. Gracias por la lectura tan bien intencionada. Los que me conocen saben que soy promotora de la lectura en voz alta, porque hace también, mira, la emoción de escuchar en tu voz este segundo capítulo. ¿Estás en algún proyecto nuevo, en algún proyecto literario nuevo? Sí, mira, estoy nuevamente tengo terminado el último manuscrito de un libro de cuentos, de otro libro de cuentos, porque he estado trabajando harto otra novela, pero es más, me ha costado muchísimo. Entonces, como que en los intervalos me meto en cuento, que es un género muy complicado, pero por lo menos estás con un solo tema metido en la cabeza. Se acaba el cuento y ya pasas a otro, aunque en estos cuentos míos hay líneas
que todos recorren, digamos, con diferentes posiciones, pero es un recorrido de historias que tienen que ver con abortos de distinto tipo. Y lo tengo terminado, me falta una última revisión y espero publicarlo el 23. Aunque de repente, como toda escritora que le da un poquito de neurosis con los productos, me da por no publicarlo. Pero bueno, ahí vamos Bueno, a ver. como lectora, te animo a que lo publiques el 2023 y como anfitriona de Lecturas Asombrosas te voy a dejar invitada para que nos volvamos a encontrar en otra conversación en torno a tu escritura, a esta nueva voz femenina que se reedita a través de Editorial Cuneta y que hemos tenido el privilegio de oírte en esa lectura también hecha aquí en Lecturas Asombrosas. Bueno, antes de terminar, te quería contar el título que tiene este nuevo libro sí. de cuentos para que me anime y lo publique realmente. Se llama El Depilador. Así que si lo publico y sale, para que las personas lo busquen y lean este nuevo depilador. Agradecido porque esta es una primicia aquí en Lecturas Asombrosas, el próximo libro de cuentos, El Es Depilador, verdad. de Fátima Sime, así que gracias también por ese regalo. Eh, quiero agradecerte por esa primicia y quiero invitar a que nos digas tus palabras al cierre, porque aunque tú no creas, ya estamos cerca de la hora de programa, así que para que nos animes, para que invites tú a quienes te ven hoy aquí en Lecturas Asombrosas al lanzamiento que se realiza hoy y también a los que nos van a ver después para adquirir ahí tu novela Carne de Perra. Sí, bueno, hoy día es el lanzamiento, ojalá me acompañen en la tarde. Las presentadoras son mujeres, pero extraordinarias, se los adelanto, que es un orgullo y un placer conocerlas, amarlas, porque las amo. Así que ojalá que puedan acompañarnos. Decirles que la novela les va a gustar porque atrapa porque además está escrita un poco siguiendo una línea dramática en el cual el final se une todo esto en algo que bastante inesperado, pero que lo tenemos tan metido en nuestra cabeza que lo entendemos inmediatamente de qué se trata, ¿no? Y yo siempre pensé, antes de meterme en este libro, porque siempre he sido, aunque no tenía nada con la escritura, siempre he sido muy buena lectora, y yo pensaba, ¿por qué teniendo tanta cosa para ficcionar en la dictadura, a través de la ficción, sacar el tema, no se había entrado de esta manera a tratar los temas? Y bueno, yo tomé, por supuesto, el que tenía que ver más con mi profesión, porque hubiera tomado el de la mina de no sé dónde, no tengo idea de cómo viven las minas, en cambio sí sé cómo se maneja un hospital. Así que los invito a leerla realmente, y que yo soy una persona muy abierta a recibir todo tipo de sugerencias, de comunicaciones. Me encanta el contacto con las personas. Voy a los colegios a veces a hablar con los chiquillos de cuarto medio, voy a las universidades con los chicos de literatura. Oye, ese es muy buen dato. ¿Dónde te contactan? ¿En qué red social o en qué correo? En mi correo que sale por todos lados, que es fatisime, mi apellido, @hotmail.com o @gmail.com. Tengo esos dos correos. Perfecto. ¿Algo más antes de finalizar? No, darte las gracias, Ángela. Personas que se la jueguen por la cultura hoy en día, uno no tiene palabras para poder agradecerle la dedicación de su tiempo, ¿no? Para esta labor tan noble como es y tan dejada de lado por nuestras políticas públicas y por nuestro país como es la cultura.
qué es lo que nos hace ser un poquito más ángeles y menos bestia, como dice el embutido está como más para ese sabor que para el otro. Así que muchas gracias, Ángela. Gracias a ti. Quiero finalizar esta conversación sobre el proceso de escritura de Carne de Perra, reiterar que es una nueva edición de Editorial Cuneta, con una frase que no es mía, es del profesor chileno Cristian Montes Capó, que en un artículo del 2011 en Revista Iberoamericana, esta revista alemana, que solo publica artículos de alto contenido académico en 3 idiomas, en el alemán, en el portugués y en el español, así que búsquenlo por internet, donde él se refiere, hace un estudio de nuestros escritores que hablan sobre el rescate de la memoria, pero se titula así el artículo: Carne de Perra, abro comillas, la persistencia de lo urgente. Este es un artículo que se escribió en el 2011, un año después de que fue publicada esa novela, y es totalmente contemporáneo. Vayan a él, a donde nos habla de la disposición colectiva de revitalizar la memoria. Así que los dejo ahí invitados a que adquieran Carne de Perra, que se tomen un momento de esta lectura para reflexión individual y también colectiva, y así vamos a revitalizar nuestra memoria. Gracias, Fátima, por el privilegio de conocerte. Gracias a Editorial Cuneta, que me envió el libro, que he tenido oportunidad de releerlo ya 2 veces para esta entrevista, y también a mi amiga Mariana Ales por esta posibilidad de esta entrevista. Les recuerdo que esto es Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC. Estamos en la nueva plataforma que es el canal de YouTube, así que todos los comentarios debajo del video. Y los espero, como siempre, el próximo jueves con más Lecturas Asombrosas. Recuerden que hay actividades también en nuestra comunidad de lectores en tránsito, esta comunidad hispanoamericana de difusión literaria y cultural. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Fátima. Un tremendo abrazo, que salga todo bien hoy en el lanzamiento. Gracias. Bueno, un cariñoso abrazo a todos. Chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.